¿Alguna vez te has preguntado por qué el conflicto entre Israel e Irán es tan intenso y aparentemente sin fin? ¿Qué hay detrás de esta tensión histórica que sacude al Medio Oriente desde hace décadas y que en 2025 llevó al mundo a temer una guerra de proporciones globales? En este video vamos a sumergirnos en las raíces espirituales y bíblicas de esta rivalidad. No se trata solo de una disputa política o territorial. Es una historia que comenzó hace miles de años entre dos hermanos, Ismael e Isaac, hijos de Abraham, unidos por la sangre, pero separados por una promesa divina. A partir de esa división nacieron dos caminos, dos naciones, dos visiones de fe, y lo que parecía un drama familiar se transformó en un conflicto de civilizaciones. Prepárate para entender lo que dice la Biblia en Génesis, Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis. Vamos a hablar del renacimiento de Israel, la revolución islámica, el papel del Islam y la relevancia espiritual de Jerusalén en los tiempos finales. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta el video, deja tu like. Eso nos ayuda mucho a saber que quieres ver más temas así. Y no olvides comentar aquí abajo. ¿Qué parte te llamó más la atención o qué te gustaría que abordemos en los próximos videos? Comparte también con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Ahora, sigamos con la historia. La historia comienza con Abraham, un hombre llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. En su vejez, antes del cumplimiento de la promesa con su esposa Sara, Abraham tiene un hijo con Agar, su sierva egipcia. A este hijo lo llama Ismael. Años más tarde, Dios cumple su promesa y Sara concibe a Isaac. Aunque ambos son hijos de Abraham, solo uno es heredero de la promesa espiritual, Isaac. Esta diferencia entre la bendición biológica y la alianza divina marca el inicio de una separación espiritual profunda. Dios bendice a Ismael y promete que de él nacerán 12 príncipes y una gran nación, pero establece su pacto con Isaac. Desde entonces se delinean dos linajes que, aunque hermanos, representan visiones opuestas del propósito de Dios en la historia. Ismael se convierte en el antepasado de muchos pueblos árabes, extendiéndose por el desierto y levantando civilizaciones poderosas. Por su parte, Isaac es el padre de Jacob, quien luego será llamado Israel, el patriarca de las 12 tribus que formarían el pueblo elegido. Esta separación no se da inicialmente por odio, sino por una distinción espiritual determinada por Dios. Mientras los descendientes de Isaac caminan bajo la Torá y las promesas mesiánicas, los hijos de Ismael desarrollan sus propias estructuras religiosas y culturales, en parte influenciadas por las naciones paganas que les rodean. Aunque la historia los une por genealogía, el camino espiritual los distancia. Lo que comenzó como una elección divina termina siendo la base de un conflicto milenario. A lo largo de los siglos, los descendientes de Ismael se expandieron por regiones que hoy comprenden parte del mundo árabe y del Irán moderno. Es importante destacar que la antigua Persia, hoy Irán, aunque no es árabe por etnia, fue absorbida por el Islam siglos después. El Islam, fundado por Mahoma en el siglo VII, se establece como una religión que reconoce a Abraham como profeta, pero traza su línea espiritual a través de Ismael. Esta conexión es vital para entender la percepción islámica de ser herederos legítimos de la fe abrahámica. Mahoma, considerado descendiente de Ismael, consolida la idea de que la bendición divina también recae sobre su linaje, reforzando la tensión teológica con el judaísmo y posteriormente con el cristianismo. Con la expansión del Islam, se produce una transformación radical en el equilibrio espiritual de Medio Oriente. Jerusalén, inicialmente tomada como dirección de oración por los primeros musulmanes, es reemplazada por la Meca.
Sin embargo, la ciudad santa sigue siendo profundamente significativa para el Islam, siendo considerada la tercera más importante. Para los judíos, Jerusalén es el centro de la promesa y la presencia divina. La disputa por esta ciudad se convierte no solo en una cuestión geopolítica, sino en el epicentro de una batalla espiritual. Cada religión reclama su herencia sobre ella, y cada guerra en su entorno parece confirmar su relevancia escatológica. El renacimiento de Israel en 1948 marca un punto decisivo en esta historia. Tras siglos de diáspora, persecución y el trauma del Holocausto, el pueblo judío regresa a su tierra ancestral. Para ellos, esto representa el cumplimiento parcial de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero para muchos en el mundo árabe y musulmán fue visto como una injusticia histórica y una afrenta espiritual. La Guerra de Independencia de 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967, donde Israel conquista Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, Golán y el Sinaí, la percepción de que hay una mano divina detrás del resurgimiento de Israel. Mientras Israel consolida su identidad nacional, religiosa y militar, los países musulmanes, especialmente Irán, comienzan a asumir un papel de resistencia. Hasta 1979, Irán mantenía relaciones relativamente amigables con Israel. Pero la revolución islámica liderada por el Ayatolá Jomeini transforma al país en una teocracia chiita. Bajo esta nueva estructura, Israel pasa a ser denominado el pequeño Satán, mientras que Estados Unidos es llamado el Gran Satán. Esta enemistad no se basa únicamente en la política exterior, sino en una convicción espiritual de que Israel es un enemigo del Islam y debe ser erradicado como parte de una misión divina. Desde entonces, Irán ha financiado y armado grupos como Hezbollah y Hamas, creando una red de milicias con el objetivo de desgastar y eventualmente destruir al Estado judío. Estas organizaciones, muchas veces responsables de ataques a civiles, túneles de infiltración y bombardeos constantes, son consideradas instrumentos de guerra santa por los líderes religiosos iraníes. Esta estrategia de guerra indirecta ha convertido al Medio Oriente en un campo de batalla espiritual y profético. Las Escrituras, en Ezequiel 38 y 39, describen una alianza de naciones lideradas por Gog con Persia como uno de los aliados que vendrán contra Israel en los tiempos finales. La interpretación de muchos estudiosos bíblicos conecta estos eventos contemporáneos con esas profecías. Gog y Magog representan una coalición anti-israelí y Persia, es decir, Irán, ocupa un lugar destacado en ese escenario apocalíptico. Esta visión profética da sentido espiritual a las acciones geopolíticas que vemos hoy. La constante amenaza nuclear, los discursos radicales y el rechazo al Estado de Israel no son simples manifestaciones de odio nacionalista, sino expresiones de una guerra espiritual entre la promesa divina hecha a Isaac y la oposición que ha surgido desde Ismael. En Mindumsi 2025, esta tensión llega a un punto crítico. A diferencia de conflictos anteriores, la guerra ya no se libra solo con intermediarios. El mundo presencia ataques directos, con bombardeos masivos, respuesta inmediata de Israel y una cantidad creciente de víctimas. Las ciudades entran en alerta máxima, las potencias globales intervienen diplomáticamente, y la amenaza de una tercera guerra mundial se vuelve real. Pero para los que entienden las Escrituras, este caos no es sorpresa. Es una señal profética. La batalla visible en la tierra refleja una batalla invisible en el cielo, entre la luz y las tinieblas. El conflicto entre Israel e Irán no puede entenderse sin considerar las dimensiones espirituales que han marcado a ambas naciones desde su origen. La alianza con Dios, dada a Isaac, representa una relación especial que se traduce en promesas de protección,
bendición y un propósito mesiánico. En contraste, los descendientes de Ismael, aunque bendecidos, se encuentran en una posición de oposición a esa alianza espiritual. Esta dinámica se refleja en las disputas actuales, donde no solo están en juego territorios, sino la identidad y el destino de dos pueblos. La historia bíblica muestra que la lucha entre Ismael e Isaac es también una lucha entre carne y espíritu, entre la promesa divina y las tradiciones humanas. El apóstol Pablo refuerza esta idea en Romanos 9:8, donde explica que los verdaderos hijos de Dios son los hijos de la promesa, no simplemente los de la carne. Por tanto, el conflicto no es meramente físico, sino profundamente espiritual, afectando generaciones enteras y definiendo el curso de la historia mundial. El Islam, con su fuerte conexión a Ismael, reafirma la continuidad de la fe abrahámica desde su propia perspectiva, pero en un marco que rechaza la supremacía de la alianza hecha con Isaac. La fundación de este sistema religioso ha reforzado las tensiones al establecer una identidad teológica distinta que, sin embargo, comparte raíces comunes. Esta ambivalencia crea un terreno fértil para el conflicto religioso y político que ha persistido durante siglos. Jerusalén, como epicentro espiritual, se convierte en el punto neurálgico donde las profecías y las realidades geopolíticas se cruzan. Para Israel, es la ciudad elegida por Dios, el lugar donde se manifestará la gloria divina y el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Para Irán y otros países islámicos, Jerusalén representa una ocupación ilegal y un desafío religioso que debe ser revertido. La lucha por el control de esta ciudad es mucho más que una cuestión de soberanía. Es un conflicto simbólico y profético. Desde el establecimiento del Estado de Israel, las naciones árabes y musulmanas han visto el territorio como un símbolo de rechazo y resistencia. La creación de grupos como Hamás y Hezbollah es una manifestación de esa resistencia, alimentada por una narrativa religiosa que justifica la lucha contra Israel como un deber sagrado. Irán ha jugado un papel decisivo en fortalecer y financiar estas organizaciones, consolidándose como la voz y el brazo armado de esta oposición. La guerra de 1948, conocida como la Guerra de Independencia para Israel y la Nakba para los palestinos, marcó el inicio de una serie interminable de enfrentamientos. Cada conflicto ha dejado heridas profundas, refugiados y una polarización extrema. Para Israel, cada victoria fue vista como la confirmación de la protección divina. Para los enemigos, cada derrota fue una motivación para fortalecer la resistencia y mantener vivo el sueño de la liberación de Jerusalén y toda Palestina. En el plano espiritual, estos eventos reflejan la lucha entre la luz y las tinieblas que ha estado en curso desde los tiempos de Abraham. El pueblo de Israel, llamado a ser luz para las naciones, enfrenta una oposición persistente que busca apagar esa luz. Esta batalla espiritual se manifiesta en las políticas, en los discursos y en los actos de violencia, pero también en la perseverancia y la fe inquebrantable de quienes creen en la promesa divina. La Revolución Islámica de 1979 representó un punto de inflexión. Irán dejó atrás su alianza estratégica con Occidente para abrazar una ideología teocrática que ve en Israel un enemigo no solo político, sino espiritual. El régimen chiita, con su interpretación estricta del Islam y su visión mesiánica, ha convertido la destrucción de Israel en un objetivo central. Este cambio transformó la dinámica regional y elevó la tensión a niveles que aún persisten. El apoyo iraní a grupos extremistas no se limita a la provisión de armas. También implica una intensa propaganda ideológica que busca fortalecer la narrativa de oposición a Israel y legitimar la violencia como un medio necesario.
Esta guerra de ideas complementa la confrontación militar, creando un ambiente donde la paz se vuelve difícil y las heridas se profundizan. Por otro lado, Israel ha desarrollado una defensa sofisticada, tanto militar como tecnológica, basada en la experiencia histórica de supervivencia. Esta preparación incluye sistemas avanzados de defensa antimisiles, inteligencia cibernética y alianzas estratégicas con potencias mundiales. Sin embargo, la conciencia de que el verdadero conflicto es espiritual guía también su búsqueda de protección divina y su perseverancia en la fe. El papel de Jerusalén en la escatología bíblica es fundamental. Según las profecías, será el centro de la gran tribulación y el escenario de la batalla final, el Armagedón. La ciudad, con sus múltiples lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, es un microcosmos de la lucha global entre fuerzas opuestas. La disputa por Jerusalén no se limita al presente, sino que apunta a un desenlace profético que marcará la historia de la humanidad. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describen la invasión de Gog y Magog, una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos tiempos. Persia, identificada con el Irán moderno, aparece como uno de los principales aliados de Gog. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como una advertencia sobre el papel que Irán jugará en los eventos futuros. La lectura de estas profecías con ojos contemporáneos da sentido al actual conflicto y anticipa su escalada. El Apocalipsis complementa esta visión, señalando un período de gran tribulación y guerras que precederán el retorno de Cristo. La alianza entre naciones hostiles a Israel, la caída de acuerdos de paz y el aumento de la violencia parecen alinearse con estas predicciones. Los creyentes observan estos eventos no solo como hechos históricos, sino como señales divinas que anuncian el cumplimiento del plan eterno de Dios. Mientras tanto, la sociedad global enfrenta un dilema moral y espiritual. Las guerras y las tensiones geopolíticas a menudo son vistas solo desde el prisma económico o político, ignorando la dimensión espiritual que las impulsa. Esta ceguera lleva a decisiones erradas y a la falta de preparación para lo que se avecina. El llamado bíblico a la vigilancia y a la fe se vuelve cada vez más urgente en medio de esta realidad. En 2025, el mundo fue testigo de una escalada sin precedentes. Los ataques aéreos masivos de Israel contra bases de milicias apoyadas por Irán y las represalias con misiles crearon un escenario de guerra abierta. Las principales potencias mundiales reaccionaron con preocupación, temiendo un conflicto mayor. Sin embargo, para los que conocen las Escrituras, esta escalada es parte de un plan mayor que se desarrolla conforme a la voluntad divina. El uso de tecnologías avanzadas en el conflicto, desde drones hasta ataques cibernéticos, muestra que la guerra moderna no solo es física, sino también digital y estratégica. Este tipo de confrontación indirecta refleja la complejidad del enfrentamiento actual, donde las líneas entre guerra convencional y no convencional se difuminan. Israel e Irán libran una batalla multidimensional que afecta no solo la seguridad regional, sino también la estabilidad global. La retórica religiosa juega un papel crucial en la motivación de ambos bandos. Irán ve su lucha como una resistencia sagrada contra el pequeño Satán, mientras Israel se sostiene en la promesa de Dios de proteger a su pueblo elegido. Esta batalla de narrativas espirituales alimenta la resolución de cada lado, haciendo que el conflicto sea mucho más que una disputa política. Es una confrontación de visiones del mundo y destinos eternos. En medio de esta tensión, la comunidad internacional se encuentra dividida.
Algunos apoyan a Israel como una democracia amenazada, mientras que otros defienden la causa palestina y critican las acciones israelíes. Esta polarización dificulta la búsqueda de soluciones duraderas y perpetúa el ciclo de violencia. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, esta división es una manifestación de la batalla espiritual que se libra detrás de las apariencias. Las profecías no solo anuncian guerra, sino también esperanza. Romanos 11:26 habla de la salvación de todo Israel, un evento que implica restauración y redención. A pesar de la oscuridad aparente, la historia se mueve hacia la luz. Los creyentes están llamados a mantener la fe y a prepararse espiritualmente para los tiempos que se avecinan, confiando en que el plan de Dios se cumplirá. Esta preparación implica vigilancia, oración y firmeza en la fe. Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría guerras, rumores de guerras, persecuciones y apostasías. Pero también prometió que aquellos que perseveren serán salvados. El llamado es a no dejarse llevar por el miedo ni por las falsas promesas de paz, sino a permanecer anclados en la verdad revelada en la Escritura. El futuro del conflicto entre Israel e Irán está entrelazado con el destino del mundo. La batalla espiritual que comenzó con Ismael e Isaac continúa, manifestándose en decisiones políticas, alianzas militares y movimientos religiosos. La pregunta crucial para cada persona es: ¿de qué lado estamos? ¿Apoyamos la promesa divina o la oposición a ella? Esta elección tiene consecuencias eternas y determina nuestro lugar en la historia. En este contexto, Jerusalén permanece como la ciudad de Dios, centro de las naciones y foco del plan de redención. La protección y la paz de esta ciudad son tema de oración constante para millones. Las profecías aseguran que, a pesar de los ataques y las dificultades, Jerusalén no será destruida y que su luz brillará en medio de la oscuridad. El conflicto también revela la crisis moral y espiritual del mundo contemporáneo. La indiferencia, la corrupción y la falta de valores han dejado a las naciones vulnerables a manipulaciones y engaños. En contraste, la palabra de Dios llama a un arrepentimiento genuino y a un compromiso renovado con la justicia y la verdad. Este es el camino para superar la oscuridad y caminar hacia la paz verdadera. El enfrentamiento entre Israel e Irán es, en última instancia, un llamado a la humanidad para que reconozca la soberanía de Dios y su plan eterno. La historia bíblica no oculta que habrá oposición, pruebas y sufrimiento, pero también promete un final glorioso, donde Cristo establecerá su reino de paz. Esta esperanza debe ser el ancla del alma en tiempos turbulentos. Finalmente, ante la complejidad y gravedad de este conflicto, cada creyente está invitado a la reflexión y a la acción espiritual. La oración, la vigilancia y la fe activa son armas poderosas en esta batalla. Mientras el mundo observa y teme la guerra, nosotros debemos recordar que la victoria final pertenece a Dios y a aquellos que confían en Él. Que este conocimiento nos impulse a vivir con esperanza y a compartir la luz en medio de las sombras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir este mensaje de fe con quienes lo necesiten. Suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino espiritual. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo esta palabra te ha impactado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.